Buenas noches. Comenzamos el informativo de este miércoles desgranando las 5 W. Desarticulada una célula yihadista con intención de atentar en Cataluña. Empezamos con el qué. Vamos viendo ya el qué. La noticia es efectivamente que la Policía Autonómica catalana ha detenido una red de terroristas islamistas que estaban preparados para atentar en Cataluña. 11 yihadistas abiertamente vinculados al autodenominado Estado Islámico. El operativo estaba dirigido por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Las detenciones han comenzado a primera hora de la mañana en diversos puntos de Cataluña. Y el dónde, pues vuelve a centrarse en esta comunidad, foco, según el CNI, del 50% de las mezquitas salafistas de España. Las detenciones de hoy se han producido en las provincias de Barcelona y Tarragona. Llegamos al quién. El quién, cuanto menos, sorprende. De los 11 detenidos, 5 son de nacionalidad española conversos al Islam, 5 de nacionalidad marroquí y 1 nacido en Paraguay. El grupo se dedicaba a captar jóvenes islamistas para radicalizarlos y enviarlos a combatir con el Estado Islámico en Irak y en Siria. Con estas 11 detenciones se eleva a una treintena las personas detenidas en España por su supuesta relación con el terrorismo yihadista. Son muchas las preguntas que subyacen de este hecho. ¿Es el yihadismo una amenaza real para España? ¿Los islamistas radicales en España vienen ya radicalizados o se radicalizan aquí? Y por último, ¿quién está detrás de ellos? ¿Qué países sufragan y mantienen a los imanes que predican su discurso salafista? Intentamos dar respuesta a estos interrogantes en la última W, el porqué, con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. La amenaza yihadista en España es una realidad de perfiles concretos, como acaba de volver a demostrar la operación policial llevada a cabo en Cataluña, una de las regiones de Europa con más células yihadistas durmientes, mal que le pese a Pilar Rahola, dispuestas a activarse en cualquier momento, aquí o donde se les ordene hacerlo. Reciben financiación a través de los califas del petróleo de las teocracias árabes. Unos vienen radicalizados desde sus países de origen y se acogen a nuestras laxas leyes de inmigración, especialmente favorables para ellos en Cataluña, donde se les primó en contra de la inmigración hispanoamericana. Y otros se radicalizan aquí, donde han nacido, en los viernes de oración, en las mezquitas, donde les inoculan el mandato coránico de la guerra al infiel, o sea, la yihad. Detenerlos, como acaba de volver a pasar, antes de que asesinen en masa, está muy bien, pero no basta, y la policía lo sabe. La infanta afirmaba lo que le ponían delante sin pedir explicaciones. Es lo que alegan sus letrados en el escrito presentado ante el juez. Por su parte, Diego Torres, el que fuera socio de Iñaki Urdangarín, hace públicos 1.500 documentos, emails, vídeos comprometedores para el entorno real, como el que muestra el Duque de Palma junto a Camps, Corina o Rita Barberá, departiendo amigablemente en el Valencia Summit. Además, pide al juez que cite a declarar a la familia real al completo. Para el abogado de Urdangarín, los mails y documentos no aportan nada nuevo. Esto ya es histórico, esto ya en su día, estos argumentos ya se vertieron. Son las siglas del PP un lastre, es lo que parecen pensar varios varones del partido que se desmarcan de colores, logos y siglas para presentarse a las próximas elecciones. Una decisión que no ha sentado bien a Rajoy. Se presentarán como militantes del PP y a mucha honra, ha dicho. Cataluña quiere europeizar sus horarios, equiparándolos a los de la mayoría de países que integran la Unión Europea. La primera medida sería adelantar la hora de las comidas y las cenas. También habría que avanzar el prime time de las televisiones para tratar de adecuarlos a los previsibles madrugones. El nuevo horario afectaría al ámbito educativo, laboral, comercial y a la administración. Hoy miércoles, cita con la historia. Se cumplen 40 años de la victoria de los Jemeres Rojos en Camboya, el régimen más genocida de la historia. Sobre unos 7 millones de camboyanos, el régimen comunista liquidó casi 2 millones de sus propios compatriotas, entre el 25 y el 30% de la población. Hablaremos de todo ello con Fernando Paz. Tiempo para los deportes, saludamos ya a Juanma Pérez Noya. Juanma, ¿qué tal? Está jugando el Barça, en un ratito también el Madrid. ¿Por qué empezamos? Pues empezamos por el Barça, que como comentabas, Beatriz, está jugando ya. La Liga no para y ayer ganaron Atlético, Sevilla y Eibar y hoy juegan Barcelona y Real Madrid, entre otros. En el Camp Nou acaba de comenzar el partido entre Barcelona y Almería y parece que Luis Enrique teme más al Sevilla, al que se enfrentan este sábado, que al propio Almería. El asturiano ha decidido rotar y son titulares Bartra, Sergi Roberto y Pedro, quedándose en el banquillo Mathieu, Piqué
Iniesta y Neymar. El Madrid juega a las 10 en Vallecas y allí también se espera que Ancelotti haga cambios en su once habitual. En el tiempo de deportes os contaremos la última hora de ambos partidos y descubriremos a Tielemans, el próximo fichaje del Atlético de Madrid. La infanta Cristina afirmaba lo que le ponían delante sin preguntar, sin pedir ningún tipo de explicaciones. Es lo que alegan los abogados de la infanta, Miquel Roca y Jesús María Silva, en el escrito presentado hoy ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma. El escrito dice literalmente: desde el día de su constitución, el único administrador de Aizón fue don Iñaki Urdangarín, estando completamente al margen de la dirección y gestión cotidiana de la compañía, la infanta. Rechazan así, de esta forma, el presunto papel que podría haber jugado la hermana del rey como colaboradora necesaria en el presunto fraude del IRPF comprendido entre los años 2007 y 2008 a través de esta empresa, y añaden que no tuvo absolutamente ninguna intervención en el cumplimiento de obligaciones contables y fiscales de Aizón. Diego Torres ataca de nuevo. El ex socio de Urdangarín ya ha presentado su escrito de defensa, junto al que aporta unos 1.500 documentos entre correos electrónicos, ponencias, facturas, convenios y numeroso material gráfico. Además, sus abogados han pedido que se llame a declarar como testigos a más de 600 personas, entre ellos los propios Camps y Barberá, Corina, toda la familia real, el secretario de las Infantas, Carlos García Revenga, o el futbolista Samuel Eto'o. El abogado del Duque de Palma, Mario Pascual Vives, decía esta mañana que la nueva documentación no aporta nada nuevo. Esto ya es histórico, esto ya en su día, estos argumentos ya se vertieron por parte de sus abogados, no veo ningún cambio. Entre los mails y vídeos filtrados por el ex socio de Urdangarín está el vídeo que van a ver a continuación y en el que parece que Diego Torres quiere acorralar al Partido Popular. Las imágenes corresponden a la cena de gala del Valencia Summit del año 2004. En ella se ve la mesa en la que estaba sentada el yerno del rey, el entonces yerno del rey, acompañado de Corina Txutza-Wittgenstein, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el entonces presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps. María Durán, buenas noches. ¿Qué es lo más destacable de la nueva información aportada por Diego Torres? Buenas noches. Pues después de los correos ya conocidos anteriormente, en los que Urdangarín se reía de su excuñado Jaime de Marichalar o de la reina Leticia, habremos conocido otros en los que se demuestra la cercanía que tenía con García Revenga. Varios emails demuestran que se intercambiaba correos con el secretario de las Infantas de forma muy habitual. No solo hablaban de temas profesionales, en otros el Duque de Palma se refiere a él como Capullín o Spiderman. En otros va más allá y le gasta varias bromas de bastante mal gusto, elaborando unos falsos resúmenes de prensa en los que se publicarían, entre otras, las noticias de que las tropas de Estados Unidos descubren que Carlos García Revenga es gay, o que el asesino de la Baraja es gay, pero Carlos García Revenga no está entre los sospechosos, o que Índice Gay es el portal más visitado por García Revenga. Parece que este tema le obsesionaba. En otro email que cruza con la princesa Corina le pide disculpas por su silencio en los pasados días, pero le dice que antes de darle feedback quería consultar con su suegro. Este es uno de los documentos más jugosos, ya que con él Torres querría defender su argumento de que Casa Real estaba al tanto de todo lo que hacía el Instituto Nos. Gracias, María. Escuchamos ya la opinión de Eduardo García Serrano. Eduardo, ¿debería el juez Castro llamar a declarar a toda la familia real como pide, como solicita Diego Torres? No nos engañemos, Beatriz. Para sentar a un rey y a su familia en el banquillo de un tribunal español, no se puede uno llamar Diego Torres. Hay que llamarse Rodrigo Díaz y ser de Vivar, provincia de Burgos. O sea, el Cid, que puso de rodillas en Santa Gadea a Alfonso VI para hacerle jurar que nada había tenido que ver con el asesinato de su hermano Sancho. Parece que en el siglo XI el Poder Judicial español sí que era auténticamente independiente. 10 siglos después, el pobre Diego Torres, socio y cómplice de Urdangarín y señora, amenaza con toda clase de testimonios que al parecer implican a toda la familia real en los turbios negocios de la parejita. Que no se canse Diego Torres, la familia real está blindada. Habría que volver al siglo XI. En esta España tan garantista y moderna, solo se sientan en el banquillo la familia del Lute y con mucho esfuerzo, ya lo veremos, la de los Puyol.
Los Mossos d'Esquadra desarticulan una célula yihadista con voluntad explícita de atentar en Cataluña. La operación se ha saldado con la detención de 11 personas, 10 hombres, uno de ellos menor, y una mujer. Se trata de 5 ciudadanos españoles, 4 de ellos convertidos al Islam, 5 marroquíes y un paraguayo convertido también a la religión del Corán. Las detenciones se producían en varias localidades de Barcelona y Tarragona. Su intención era atentar en suelo español y captar a jóvenes para enviarlos a luchar junto al Estado Islámico en Siria y en Irak. Las detenciones se iniciaban a las 4 de la madrugada de hoy, tras 13 meses en los que la policía habría tenido vigilada de cerca a esta célula. Los presuntos terroristas permanecerán detenidos hasta el próximo viernes, cuando está previsto que pasen a disposición de la Audiencia Nacional. Los Mossos definen esta operación, en la que han participado 360 agentes, como la más importante llevada a cabo contra el terrorismo yihadista que ha tenido lugar en Cataluña en los últimos años. Tanto el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como el consejero de Interior de la Generalitat han confirmado la voluntad explícita de atentar de los detenidos. Aún así, el ministro del Interior pide no relajarse y recuerda que la operación continúa abierta. Los Mossos d'Esquadra tenían un mapa de riesgo y varias líneas de operación abiertas, y muchas de ellas se están llevando a cabo ahora en la Audiencia Nacional. En estos momentos no se puede bajar la guardia y ponemos de manifiesto que es cierto ese riesgo y que Cataluña es en estos momentos un territorio peligroso. Intereconomía Televisión lleva alertando de la islamización de Cataluña desde hace años. Tanto es así que este grupo realizó un reportaje en el que nuestros periodistas consiguieron infiltrarse en varias mezquitas en esa comunidad, hablar con varios imanes y demostrar que el independentismo habría facilitado la integración de los inmigrantes musulmanes en Cataluña. En El Gato al Agua esta noche, a partir de las 10 de la noche, podrán ver una muestra de ese reportaje que ya emitimos en su día. Les invito a que no se lo pierdan. Y seguimos hablando de este asunto porque Interior estima que al menos el 15% de las mezquitas españolas son centros de captación yihadista. Conectamos con la redacción, ahí está Juan Fluger. Juan, ¿qué datos maneja la Policía Nacional al respecto? Muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues sí, la Policía Nacional baraja la posibilidad de que de las 1000 mezquitas que existen en España y que tiene controladas, 150 sean centros de difusión de ideas de integrismo islámico. Y ahora mismo están en la fase de investigar en cuántas de esas se han producido o se están produciendo o hay posibilidad de que se produzcan captaciones de yihadistas para enviar a combatir o para cometer atentados terroristas en suelo español. Muchas gracias, Juan Fluger. El comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha asegurado que la captación de yihadistas por parte de esta célula no se llevaba a cabo mayoritariamente a través de las redes sociales o de las mezquitas, como suele ser habitual, sino a través de charlas. Hemos querido consultar a un experto en terrorismo islámico sobre los métodos de captación de los yihadistas en nuestro país. Saludamos ya a Serafín Giraldo. Señor Giraldo, muy buenas noches. ¿Cuáles son los métodos más habituales para atraer a los jóvenes a la yihad? Buenas noches, Beatriz. El yihadismo es una organización terrorista. España es un país de reclutamiento de esta organización. Tiene una estructura jerarquizada. Existen distintos niveles en esta organización. Hay un nivel superior, que es Al-Qaeda, es una organización terrorista en unos niveles nacionales, como están desarrollados en Irak, en Irán y en Siria. Y luego a nivel inferior existen células en diversos países como España, Italia o Francia. Tienen diferentes formas de reclutar, a través de redes sociales, que es la más importante, a través de las mezquitas y en trabajo de calle. Las fases son diferentes. Hay una fase de captación, una fase de adoctrinamiento, una fase de preparación y luego ya la fase yihadista, donde se desarrollan, donde se forman en diversos países. Se inmolan estas personas, llegan a convertirse en verdaderos terroristas. Muchas gracias, señor Giraldo. En su primera visita al Líbano desde que fuera coronado, Felipe VI ha visitado la base militar Miguel de Cervantes, ha rendido honores a los fallecidos y ha querido agradecer personalmente a los militares su labor. Gracias a su trabajo, dice, hacen una España y un mundo mucho más seguros. Siempre lo tendremos en nuestra memoria. Él nos recuerda una vez más la abnegación, el sentido del deber y el compromiso de tantos miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad españolas que han dado su vida en misiones de paz, varios de ellos en esta tierra. De vuelta en España y tras detallar las claves de la exitosa operación, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha acusado al independentismo de integrar a musulmanes en Cataluña. Le escuchamos.
Hay una fundación de Convergencia Democrática de Cataluña que se llama Nous Catalans, que traducido al castellano quiere decir nuevos catalanes. Esa fundación, que dirige el señor Àngel Colom, tiene por finalidad captar a los musulmanes que residen en Cataluña a la causa del independentismo. Sé muy bien que independentismo no es yihadismo en absoluto, pero sé también muy bien que con esas cosas no se juega y que intentar hacer proselitismo con determinadas personas para incrementar la causa del independentismo no es precisamente una actividad recomendable ni prudente. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, de viaje en Nueva York, ha respondido a Jorge Fernández Díaz instándole a no opinar de lo que no sabe. Recrimina al ministro que vincule soberanismo y yihadismo. También ha respondido al ministro del Interior su homólogo en la Generalitat, Ramon Espadaler. Es absolutamente desafortunado y está fuera de lugar vincular un movimiento independentista que se enmarca en los parámetros del civismo con expresiones terroristas. Lo encuentro fuera de lugar. Y una enfurecida Pilar Rahola se ha apresurado a contestar al ministro en Twitter, llegando a calificarlo de enfermo. Ejemplos por los que España no avanza. Considerar que alguien como Fernández Díaz puede ser ministro del Interior. Ningún país serio tendría a alguien como él. Solo un obsesionado anticatalán confunde el trabajo democrático de integración de nuevos catalanes con el yihadismo. Es evidente que Àngel Colom hace un buen trabajo. Cataluña quiere europeizar sus horarios, equiparándolos a los de la mayoría de países que integran la Unión Europea. La primera medida sería adelantar la hora de las comidas y las cenas. También habría que avanzar el prime time de las televisiones para tratar de adecuarlos a los posibles previsibles madrugones. Y el nuevo horario afectaría tanto al ámbito educativo como laboral, comercial y a la administración. Consideran que de esta forma se conseguiría una mayor facilidad a la hora de conciliar y se fomentaría el ocio y el consumo. Así lo cree la plataforma Iniciativa para la Reforma Horaria, impulsora de esta modificación. La posibilidad de adelantar los horarios con el consiguiente cambio de hábitos se debatirá mañana en el Parlamento catalán, donde se discutirán conclusiones y propuestas. Hemos querido conocer los pros y los contras de un posible cambio que ocurriese a nivel nacional. José Carlos Rodríguez, ¿es verdad que sería más fácil conciliar, pero es esta una propuesta realista? Que en España prevalece un horario poco racional es algo aceptado de forma generalizada. En Cataluña hay una iniciativa para adaptarse al horario europeo que supone empezar antes, menos tiempo para el esparcimiento a mediodía y, por tanto, acabar también más pronto. Exigiría un cambio en la cultura empresarial. Aquí se acepta que haya largas horas improductivas, lo que va en perjuicio de todos. Adaptarnos al horario europeo supondría, en el fondo, volver al horario tradicional español, el que había antes de la posguerra. Nos haría más productivos y, además, nos permitiría cumplir otros objetivos vitales, como es, por ejemplo, conciliar la vida personal con la laboral. La polémica sigue cebándose con el PP tras los líos internos y las guerras de poder entre Cospedal, Arenas y Soraya Sáez de Santamaría. Hoy es Cayetana Álvarez de Toledo quien critica a su partido por no dejarla hablar ayer en la Junta convocada por Rajoy. Y lo hace en un periódico de tirada nacional. Política ambiciosa, política de perfil alto, política de calidad, no política low cost del populismo. Es solo parte de las reivindicaciones hechas hoy por Cayetana Álvarez de Toledo tras denunciar que la Junta Directiva no se dejó a los miembros del partido exponer sus puntos de vista tras las alocuciones de Rajoy y Cospedal. Opina, en la misma línea de Esperanza Aguirre, hace unos días que la economía es importante, sí, pero también lo es la ideología. Ahí es donde hay que dar la batalla. Desde el Partido Popular responden que sí hubo turno de réplica, aunque admiten que después de que Rajoy hablara todo se precipitó y fue muy rápido. Ya hay respuesta de Génova en boca de González Pons. Dice el eurodiputado popular que en la Junta Directiva todo el mundo tuvo oportunidad de hablar y criticar, y que Álvarez de Toledo haya publicado ese artículo pues no le parece bien. En la Junta Directiva de ayer hubo dos momentos en los cuales se ofreció la posibilidad de hablar. Lo que se iba a decir se puede comentar internamente sin necesidad de escribir un artículo en la prensa ni hablar en una radio por la mañana para ampliar la polémica. Álvarez de Toledo o Esperanza Aguirre no son las únicas disidentes dentro del partido. Son cada vez más los miembros populares que alzan la voz en contra del proceder de la cúpula del partido. Conozcamos quiénes son los díscolos dentro del Partido Popular. Fátima García Marzano, muy buenas noches. Cuéntanos.
Buenas noches. El Partido Popular pierde poco a poco militantes en sus filas. A pesar de los deseos de Mariano Rajoy proclamados en la Junta Directiva Nacional, en la que llamaba a sus compañeros a permanecer unidos, muchos han sido los que han entregado su acta de diputado o incluso los que han criticado la labor del presidente. Vamos a verlos. Eva Durán, diputada y concejala del Ayuntamiento de Madrid, ha decidido dejar la política después de 20 años. Asegura que no está de acuerdo con algunas de las decisiones del Partido Popular, porque han sido tomadas sin tener en cuenta el proyecto ideológico basado en los principios y los valores de la formación. El concejal del PP en Sant Cugat, Bruno de Salvador, también deja la formación para unirse a Vox. Afirma que la decisión la ha tomado por la traición y el incumplimiento electoral que ha supuesto la retirada de la ley del aborto. También se pronunció en este asunto la parlamentaria Lourdes Méndez, quien señaló que no haber derogado la ley AIDO iba en contra del programa, el ideario y los estatutos del partido. Este señor es Vicente García, un concejal que ha pedido la baja porque considera que el aparato del partido de la provincia de Guipúzcoa, que recordemos preside Borja Semper, le ha vetado al no integrarles las listas. Él asegura que no es ninguna pataleta, pero que después de 3 años afiliado, si no le quieren, ¿para qué va a seguir? Y por último, aunque Cayetana Álvarez de Toledo no ha solicitado la baja del partido, sí ha criticado que tras el discurso de Rajoy en la Junta Directiva no hubiera turno de palabra para los asistentes. En un artículo llamado "Lo que me hubiera gustado decirle, presidente", Toledo asegura que no basta con rescatar la economía porque también hay que rescatar la política. Gracias, Fátima. Ayer Rajoy se mostraba satisfecho de las siglas de su partido, unas siglas que decía les llevarían a conquistar de nuevo la Moncloa. Tenemos la fortuna de formar parte de un partido del que todo el mundo conoce su importancia, aunque no le guste, conoce su importancia. La importancia de nuestras siglas, de nuestra trayectoria, de nuestra historia. Y el objetivo ahora es volver a ganarnos por nuestros hechos la confianza de esos españoles. Sin embargo, cada vez son más los varones que no parecen tan orgullosos de la marca de su partido. Así al menos se desprende del último spot electoral presentado por Monago, donde llama la atención la ausencia total de siglas, colores, doctrinas, ni una referencia a su partido en todo el vídeo hasta el final, donde de manera fugaz aparece el logo junto a Monago presidente. En el spot, un vídeo rapero con el que Monago pretende convencer a su electorado, aparecen estrofas en las que se dice, por ejemplo, algunos de los que eran verdes ahora son rojos, los rojos son azules y a este gobierno, el extremeño, el color le importa poco. Feijóo también ha mostrado su intención de desmarcarse de la marca de su partido, algo que no parece haber sentado bien a Mariano Rajoy. Os vais a presentar con las siglas del PP y a mucha honra. Ha sido la respuesta del presidente tras conocer las intenciones de algunos de sus varones. Aunque algunos puedan decir otra cosa, yo creo que el Partido Popular va a tener un muy buen resultado en las próximas elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo. Hay que pensar que nos avala vuestra gestión, que es muy importante, os avala vuestra trayectoria y os avala, como aquí se ha dicho y a mí me ha gustado escucharlo, vuestra pertenencia al Partido Popular. Tiempo de análisis. Eduardo García Serrano, a día de hoy, ¿las siglas del PP suman o restan? Pues parece que ni una cosa ni la otra, que pringan. Después de la reunión de la Junta Directiva Nacional, tan búlgara en sus aplausos al líder, como en la ausencia de crítica a sus palabras, algunos varones territoriales del PP empiezan a desmarcarse sutilmente de las siglas del partido en el merchandising de sus precampañas electorales. En presencia del líder supremo, proclaman que las 2 P's arropadas por la gaviota suman votos, pero en la plaza mayor de sus comunidades, donde los líderes son ellos, las ocultan, las arrinconan o las soslayan, porque todos llevan en un camafeo la foto de la cara partida de Moreno Bonilla en las autonómicas andaluzas, gracias a la magnífica gestión de gobierno de Rajoy. Todos ellos dicen que las siglas del PP suman votos, pero en sus pueblos les echan un trapo por encima, no sea que de tanto sumar acaben multiplicando por 0, que es casi lo que le ha pasado al PP en Andalucía, gracias, eso sí, a la magnífica gestión de gobierno de Rajoy. 17 escaños perdidos avalan el éxito de don Mariano al sur de Despeñaperros. En Génova siguen a vueltas con la economía. Tras exhibir las buenas cifras de nuestras finanzas, hoy Rajoy ha elevado las previsiones de crecimiento por encima del 2,4%. Pues hoy digo que cuando mandemos a final de abril las cifras a la Comisión Europea,
España va a crecer más que el 2% que dijimos cuando presentamos los presupuestos y más que el 2,4% que dije cuando fue el debate del Estado de la Nación. Y eso significa que en España se creará más empleo este año que el inicialmente previsto, que eran 500.000 nuevos empleos. Habla de economía y ha criticado las medidas económicas que propone Albert Rivera en Ciudadanos, concretamente la de reducir el AVE en España. Dice que España necesita un rescate. Solo lo dice uno que circula por ahí, que quiere liquidar los AVEs, y además de liquidar los AVEs, no contento con ello, dice que España tenía que haber sido rescatada. Claro, para que nos obligaran a bajar las pensiones un 20%. Qué fácil es hablar y qué difícil es gobernar. Como si tuviera una bola de cristal, Albert Rivera ayer se adelantó a las previsibles críticas y pidió que no se tergiversaran sus propuestas. Porque algunos, supongo que con el temor electoral, pues han intentado tergiversar declaraciones que hemos hecho, ¿no? Yo lo voy a decir aquí claramente. Ya sé que algunos consideran que es mejor prometer rotondas y aeropuertos vacíos, bibliotecas vacías, campos de fútbol de césped artificial en cada pueblo. ¿En qué consisten las propuestas en materia económica del partido de Albert Rivera y Garicano? Bueno, pues proponen, entre otras cosas, crear un Silicon Valley a la española. Eurico Campano, muy buenas noches. ¿Qué más proponen? Buenas noches, Beatriz. Pues segundo paquete de medidas económicas presentadas por Ciudadanos de cara a las próximas elecciones, tanto locales, municipales y autonómicas como generales, y que incluye, entre otras cosas, el apoyo, medidas de incentivo a los pequeños y medianos empresarios, a las pymes, como auténticos vertebradores de la economía de este país. Por ejemplo, la creación de una tarifa de autónomos que no sea necesariamente la misma durante todos los meses, pero sobre todo lo que más nos ha llamado la atención en Gaceta, y por eso hemos titulado así: menos AVE y más Silicon Valley, menos inversión en líneas, en kilómetros improductivos de AVE, que además, según Rivera, este país no se puede permitir, y más potenciar la investigación y el desarrollo. Y sobre todo una máxima, en palabras de Albert Rivera: abjurar, desterrar para siempre esa frase de que inventen ellos, de que inventen otros. A partir de ahora, España tiene que ser líder y competir con los mejores. Esa es la voluntad de Garicano y de Rivera, esa es la voluntad, al menos en lo que en economía se refiere, de Ciudadanos. Hoy miércoles tenemos nuestra cita con la historia. Saludamos ya a Fernando Paz. Fernando, hoy se cumplen 40 años de uno de los regímenes más genocida, por no decir el más genocida de todos, la llegada de los Jemeres Rojos a Camboya. ¿Quiénes fueron los Jemeres Rojos? Porque conocemos, pues eso, Hitler, los nazis, no sé qué, pero luego de repente este genocidio no es tan conocido y sin embargo ha sido brutal. Sí, se cumplen ahora 40 años, la semana que viene concretamente, de la entrada de los Jemeres Rojos en Phnom Penh, en la capital de Camboya. Pues fue un régimen de tipo comunista, un régimen marxista-leninista en su traducción maoísta, es decir, una especie de subcontrata del comunismo chino, en una versión muy extremada y muy radical que llegó a determinados extremos a donde ni siquiera Mao Zedong se había atrevido a llegar. Por tanto, una versión muy peculiar, pero ciertamente inserta plenamente dentro de la cultura comunista marxista-leninista más pura. Su líder, Pol Pot, conocido como Pol Pot, ¿quién fue, de dónde venía, de dónde salía, cómo se convirtió en líder? Pol Pot era una persona, en lo personal, digamos, de trato afable, educado, era un hombre muy encantador, al parecer, en el trato personal, que se había educado en Francia, en los mejores modos y maneras francesas, del París que él vivió. Era además especialista en literatura francesa y allí fue militante del Partido Comunista Francés y se empapó de toda esta doctrina y fue jefe guerrillero a partir de mediados de los años 50. Empezó a desplegar la estrategia de los Jemeres Rojos muy agresiva contra el régimen existente y acabó 20 años después, aproximadamente un poquito menos, derrotando al régimen existente y creando el propio régimen de los Jemeres Rojos, que era una verdadera monstruosidad ideológica. En muy pocas palabras se puede decir que fue un régimen que verdaderamente el que más lejos llegó dentro del mundo comunista en edificar un mundo nuevo. Abolió el colegio, las escuelas, abolió los libros, fusiló a la gente que tenía gafas, ¿no? marcas de llevar gafas, porque podía ser que hubieran leído en algún momento, además eran acusados... Y para leer los panfletos comunistas que ponían la letra muy grande, porque si no... Bueno, es que no los leían. Vamos a ver, los Jemeres Rojos instauraron la semana de 10 días, todo lo prerevolucionario lo eliminaron, se llamó el año cero, ¿no? Y entonces instauraron la semana de 10 días, de los cuales 9 se dedicaban al trabajo, de jornadas de 16 horas, y
el 10º día se dedicaba a instrucción política. Allí no a descansar ni vacaciones, nada parecido, claro. Y allí los jefes políticos les leían lo que le tenían que leer y les indicaban lo que les tenían que indicar. Tenían unos campos de concentración brutales, ¿no? Donde, bueno, todo tipo de torturas acababan, por supuesto, confesando, reconociendo, todo denunciando a las familias, la delación a la orden del día. ¿Cómo eran esos campos? Bueno, Camboya, en realidad, Camboya en sí fue un inmenso campo de concentración. Era un país donde se vaciaron las ciudades. Las ciudades se convirtieron en ciudades fantasma, se empujó a todo el mundo a trabajar de forma compulsiva en los campos de arroz, se abolieron los sentimientos, por ejemplo, no se podía expresar ninguna pena, ni dolor, ni luto por la muerte de un familiar, de una madre, de un hijo, ni nada parecido, y había, eso sí, campos directamente dedicados al exterminio. Se calcula que entre 1,7 y 2,3 millones de camboyanos fueron exterminados por su propio régimen de forma Es decir, directa. que hicieron una limpieza del 30% de la población. Muy brevemente, Paz, que no nos queda tiempo, brevísimamente, ¿cómo terminó todo aquello? Pues terminó porque dentro de esa locura del comunismo camboyano se dedicaron a pasar la frontera al otro lado de la frontera con Vietnam, llegaron a entrar en ese país y produjeron también masacres de miles de campesinos vietnamitas. Finalmente Vietnam, harto de todas estas cosas, hacía 4 años que había terminado la guerra, pues invadió Camboya y le duraron 15 días los gemelos rojos al ejército vietnamita. Interesantísimo como siempre. Gracias. Un placer. Paz. Tiempo para los deportes. Juanma, ¿cómo va ese partido del Barça? Que yo estoy aquí metida y no me entero de nada. Bueno, pues para ti que estás aquí metida y para aquellos que nos estén viendo desde casa, el Barcelona va de momento empate a 0. Ha salido muy bien el equipo de Luis Enrique, que ha encerrado en su área al equipo de Sergi Barjuan, el ex culé, pero con el paso de los minutos el Almería se ha rehecho y de hecho la ocasión más clara del partido ha sido una de Wellington Silva. Así que bueno, pasado el minuto 30 de partido, de momento en el Camp Nou, Barcelona 0, Almería 0. Y nos vamos ahora hasta Vallecas, donde el Real Madrid juega en apenas hora y media. A falta de que confirmemos la alineación inicial, Ancelotti rotará y se pueden quedar en el banquillo Bale, que tiene molestias, James o Isco. Además, están apercibidos Cristiano, Ramos, Kroos, Modric y el propio James. Así que, bueno, es probable que varios fuercen la amarilla para descansar el sábado ante el Eibar. Estamos viendo ahora mismo en pantalla las imágenes de la goleada blanca el año pasado en ese campo, pero seguro que esta temporada el Madrid lo tendrá bastante más difícil. En el Rayo juega ahora Alberto Bueno, Pichichi nacional, que con 16 goles ha sido entrevistado por Juan Gato para Punto Pelota. Así que os emplazamos a partir de las 9 aquí en Intereconomía para que veáis esa charla exclusiva con el jugador de moda de nuestra liga. Pues nada, no habrá que perdérselo. Sí. Y estamos viendo ahora un jugador que aún no está en España, pero que seguro llegará pronto, el jugador belga, el centrocampista Tielemans, del Anderlecht, que a sus 17 años está muy cerquita de fichar por el Atlético de Madrid. En Punto Pelota también lo analizaremos. Bueno, pues como siempre, emplazamos a la gente a que se amplíe toda esta información en Punto Pelota a las 9 de la noche, a las 10 ya lo saben, el gato al agua. Y recordarles que esta noche estará el diputado de Amaiur, la reina, donde le harán una entrevista en exclusiva en el gato al agua. No se lo pierdan porque va a estar interesantísimo. Nos vamos, nos quedamos como siempre sin tiempo. Juanma, hasta mañana. Hasta mañana. Proteger es cuidar siempre de los tuyos, es pensar primero en ellos y después también. Es la suma de todo aquello que hacemos para sentirnos seguros las 24 horas del día. Porque lo más valioso para ti es la familia. Con tus seguros en La Caixa y la alarma de Securitas Direct estarás totalmente protegido. La Caixa, tú eres la estrella. Hola, hoy os hablaré de redes eléctricas inteligentes. No es que antes fuesen tontas, pero ahora son mucho más listas. Los nuevos contadores de electricidad permiten al usuario leer su consumo, darse de alta o de baja o cambiar la potencia contratada de manera remota. Además, el uso de estas redes facilitará el cumplimiento de los objetivos marcados por la Unión Europea para 2020. Primero, reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero. Segundo, mejorar un 20% la eficiencia energética. Y tercero, producir un 20% con energías renovables. Es una información de Gas Natural Fenosa, la energía que piensa. Primera vez que le tengo aquí en el programa, ¿eh? Es que me hace ilusión. Vamos a ver, un momento. Lo primero, first is first. Pero lo primero, no lo primero. puedo evitar. Oiga, No vamos se a ver, preocupe. vamos a No lo ello. pongo. Lo primero es el micro. Ah, sí, lo primero. Ahora ya creo creo que le van a poder oír. Que me hace mucha ilusión estar con Orcajo, porque todo el mundo habla del streaming de Orcajo. Bueno,
pero espero que sea bien. Todo el mundo habla muy bien. Aunque sea mal, también está bien que hablen, era muy esperado. Era muy esperado. Hago este gesto, que parece el de la Pantoja con el pinganillo, con la peineta, porque tengo una cuerda aquí que no sé cómo trabajar bien, porque la acabo pisando con el trasero y me estira. Es como la brida del caballo. A mí me gusta ir desembridado y la brida me impide a veces la gesticulación. Horcajo, créame que hay cosas que no se pueden desnudar. Mire, nosotros dos, por ejemplo, imagínese... Imagínese usted, nosotros dos tenemos este aspecto que están viendo nuestros espectadores en este momento en la televisión. Ciertamente lamentable. Ahora imagínese que nos quitáramos la ropa. Pues ya la cosa cambiaría y tendríamos otro aspecto distinto. A peor. Por eso, porque a usted y a mí ya, con la edad que tenemos, todo lo que nos tapa nos favorece. Efectivamente. Pero imagínese que nos quitaran la piel. Y dejáramos a la vista los huesos, las arterias, las venas, y luego nos quitáramos la parte, digamos, lipoadiposa, que en mi caso es un poquito superior a la suya. ¿Qué dejaríamos al descubierto? Pues las vísceras. Creo que seguiríamos siendo Horcajo y Ariza. Pero el aspecto que ofreceríamos sería un aspecto pues no tan... También lamentable. Bueno, pues no tan apetecible, digamos. Creo, don Julio, que solo en huesos, como las víctimas de Tigrín. ¿A qué viene eso? ¿A qué viene eso? Detrás de lo que nuestros espectadores ven ahora, hay pues problemas técnicos, falta de medios, bordajes, bridas. Nosotros no tenemos lo que tienen Antena 3 o Telecinco, o La Sexta. Y usted sabe por qué no lo tenemos. Casi lo prefiero. Claro, y tenemos que trabajar en unas condiciones pues más complicadas. Bueno, pero les digo una cosa, este formato ya están pensando en copiarlo nuestros competidores, porque al final han descubierto que nosotros somos capaces de hacer televisión. ¿Sabe por qué? Porque la gente que la hace tiene talento. Porque tiene profesionalidad, porque se lo ha preparado antes y porque con medios pequeños, con pocos medios, ustedes tienen que saber que ahí detrás, no en el salón de su casa donde nos están viendo, no hay un operador de televisión. Hay 2 cámaras que no tienen operador. Cuando ustedes vayan a un plato de La Sexta o vayan al Gran Wyoming, verán como 18 personas trabajando alrededor de ellos. Para producir esto, evidentemente nosotros no tenemos esos medios. Pero ¿para qué hacemos esta televisión? No hacemos esta televisión para que ustedes vean un espectáculo de luz y de color y una cosa muy bonita y un señor muy bien maquillado y nosotros muy bien peinados. No. Hacemos esta televisión para transmitirles ideas y para explicarles la realidad, las cosas que ocurren con el cristal de esta casa que ustedes conocen perfectamente, para el que no hay ninguna ni trampa ni cartón. Ustedes saben qué cosas les contamos, por qué se las contamos y cómo se las contamos. Y también saben que les contamos la verdad. No tratando de decirles nosotros somos unos tíos perfectos, lo hacemos todo fenomenal, humanamente somos la pera. No. ¿Qué va? Nosotros podemos ser unos tíos, unos malísimos personajes. Calamidades. Pero lo que hacemos aquí es levantar una bandera para la derecha mediática que la derecha política ya ha abandonado. Eso es lo que hacemos. Y les explicamos por qué vale la pena que haya todavía quien defienda, y sabemos que hay millones de personas en España que lo defienden, que defienda determinados valores, determinadas formas de entender la política y de entender la vida. Me decía esta mañana una persona muy importante y una persona seria, y me decía, ¿por qué Intereconomía tiene ese cliché, ese estigma de ultraconservadores, de fundamentalistas, todo lo que huele a Intereconomía? La gente, tienen ustedes muchos enemigos. Digo, sí, es verdad. ¿Por qué tenemos ese estigma? ¿Por qué tenemos ese cliché? Le voy a dar algunas claves. Esta casa se ha opuesto frontalmente a la batalla de manipulación que da el lobby gay en España y en todo el mundo. Les hemos plantado cara y les hemos dicho que no a muchas cosas que ellos proponen. Esta casa jamás ha rechazado humanamente a una persona homosexual. Jamás ha excluido a una persona homosexual o jamás ha hablado peyorativamente de una persona homosexual. Pero esta casa se ha opuesto frontalmente a planteamientos de manipulación y de corrupción propuestos por quien representa al lobby homosexual, que yo ignoro ni siquiera si son homosexuales. Porque desde luego lo que sí tienen son intereses económicos muy poderosos.
Le decía, esa puede ser una de las claves cuando tú quieres destruir a alguien, le colocas una etiqueta aquí muy grande, le pones malo. Malo. Y cuando la gente te ve, dice, oh, por lo menos duda si eres malo o no. Pero ya te ha puesto el San Benito, ya te ha colgado el cartel. Nosotros hemos denunciado una forma de entender por parte de determinadas instituciones poco claras y a veces subrepticias que funcionan en este país y que son muy poderosas y que no están interesadas en que nosotros promovamos una batalla contra la esterilidad que es promovida, por ejemplo, desde las Naciones Unidas, con el aborto, la contracepción, el divorcio exprés, todo el desastre que supone la pelea, la lucha contra la familia y contra la educación de los hijos y el derecho de los padres a esa educación. Bueno, eso hay mucha gente a la que le incomoda mucho. Nosotros nos opusimos frontalmente al negocio